recuerdo, Yamil, mira, una charlita del Berione, mira. Y yo, sí, eso va, Yamil, eso va, Yamil. Así que gracias a Dios se dio la oportunidad y entonces vamos a compartir esta riqueza espiritual que tiene la iglesia, desde la experiencia también de Fray Yamil. Él es fraile dominico. De hecho, ¿sabes qué, Yamil? Cuando yo empecé a pasar el jueves los mensajitos de texto, me decían, pero Yamil Samalot, el dominico, ¿cómo tú conseguiste ese hombre? Y yo, para que vean que Dios provee. Así que como Dios provee, hoy nos ha provisto de este hermoso espacio. Arena para ustedes, venga. ¡Ay, tan bello! Arena gratuita, muy bien. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Fray Yamil para que nos ayude a ver cómo Alberione supo leer los signos de los tiempos y cómo nosotros también podemos leer los signos de los tiempos que en este momento están aconteciendo a nuestro alrededor. Porque muy lindo ver cómo lo vieron los santos por allá, pero resulta que Dios sigue manifestándose, Dios sigue hablando, y a nosotros también nos toca la tarea de saber leer para poder dar respuesta, porque nosotros también somos misioneros, ¿no? Y ahora es mucho más fácil ser misionero, porque cuando uno se sienta a ver televisión, uno puede ir con el celular de una vez hacer alguna misión significativa, ¿verdad? Así que démosle un aplauso a Yamil. Necesito eso porque yo soy yo tengo micrófono integrado ya, pero vamos a usarlo. Esto lo ponemos por aquí, ¿no? Que no se caiga por lo menos. Bueno, y esto no hay donde encajarlo, pero bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias a estas queridas hermanas, ¿verdad?, que los reciben a uno siempre con tanta fraternidad, tanta sororidad. Y pues como acabamos de escuchar, hacía mucho tiempo que yo quería compartir algo sobre el Beato Santiago Alberione, porque también por una razón medio egoísta, y es que, como les voy a decir, pero se los voy a adelantar, el Beato Santiago Alberione fue terciario de mi orden religiosa. Él fue terciario dominico, ¿verdad? Yo no lo conocía por esa vía, pero pues cuando me enteré me alegró muchísimo de esas cosas que tú dices, esto no era casualidad, de que yo desde tan jovencito, a los 15, yo me siento mal, no, me oigo mal con esto yo, no puedo. Así que lo voy a dejar y voy a usar mi voz, porque yo estoy seguro que me van a escuchar de todas maneras. Cuando yo tenía tal vez 14 o 15 años, gracias a unos libritos que venían, yo hace tiempo que no los veo, una colección de Paulinas que era pues de diferentes personajes, santos, etcétera. Creo que se llamaba la colección Gente Joven, porque eran libros como para los jóvenes, ¿verdad? Y pues a mis manos llegó este libro de Santiago Alberione, y eso coincidió con los años en los que yo estaba con mucha inquietud cristiana, empezando en la pastoral juvenil a trabajar, metiéndome en la iglesia, mi inquietud vocacional, está todo ahí mezclado, ¿verdad? Y pues ese libro cayó en mis manos y a mí me impresionó mucho, y después les voy a decir qué parte de la vida de él fue la más que a mí me impactó, y hasta el día de hoy yo siempre que veo eso me emociono. Y bueno, pues desde toda esa época pues le he seguido el paso a Santiago Alberione y a las hermanas Paulinas, ¿verdad? Porque aquí no hay paulinos. Una gran amiga que tuve que estaba en la congregación y fue mi compañera de estudios, siempre me decía, cuando estábamos así molestando, me dice, yo siempre lloraré tu vocación paulina. Y
porque ella decía, si aquí en Puerto Rico hubiese habido paulinos, a lo mejor tú te hubieses hecho paulino, ¿verdad? Pero así son los caminos del Señor. Ahora les digo, no hay coincidencia, ¿verdad? Cuando supe que Santiago Alberione había sido terciario dominico, pues yo ya, pues ahí está, ¿verdad? Por ahí fue la conexión. Entonces, lo que les quería compartir en esta mañana es precisamente cómo el Beato Santiago Alberione es un ejemplo, como nos decía la hermana Simona, para ti y para mí, de cómo tenemos que siempre responder a los signos de los tiempos, ¿verdad? Cómo tenemos que responder a los signos de los tiempos. Porque si el Beato Alberione es considerado un profeta de la iglesia contemporánea, es precisamente porque él supo leer los signos de los tiempos. Fíjate que con esto yo cambio las diapositivas. Ajá. Fíjate que cuando el Papa Pablo VI se encuentra con Alberione, él va a decir de él, ¿verdad? De hecho, Alberione murió en el 71, 1971 fue el año que yo nací, fíjate tú. Yo nací en febrero y él murió en noviembre. Dice el Papa Pablo VI de Alberione, mírenlo ahí, silencioso, incansable, recogido en sus pensamientos que van de la oración a las obras, siempre atento a interpretar los signos de los tiempos. El padre Alberione ha dado a la iglesia nuevos instrumentos para expresarse, nuevos medios para dar vigor y amplitud a su apostolado. Así que fíjate qué interesante que el Papa Pablo VI, al conocer a este hombre, lo que destaca de él precisamente es que él supo leer los signos de los tiempos. Así que yo quisiera con ustedes en esta primera parte de este compartir que pudiésemos entender qué es eso de leer los signos de los tiempos. ¿Qué entendemos por eso en nuestra iglesia? ¿Verdad? Y nos vamos a ir a la Sagrada Escritura, porque es en la Sagrada Escritura, es en la palabra de Cristo, nuestro Señor, que encontramos por primera vez esta idea de que tenemos la misión, el deber de leer los signos de los tiempos, como lo han hecho todos los buenos cristianos, las santas y los santos, y lo ha hecho también el Beato Alberione. Ahora, como nos vamos a enfrentar a la palabra de Dios y queremos entender un poquito, yo les invito a hacer un momento de oración. Vamos a pedir al Espíritu, ¿verdad? Estamos en la víspera de la solemnidad de Pentecostés, así que vamos a pedir al Espíritu, ¿verdad? Para que el Espíritu nos guíe y nos ilumine en este ratito que vamos a estar compartiendo. ¿Qué les parece? Lo podemos hacer sentadas o sentados, ¿verdad? No hay ningún problema. El que se sienta mejor orando de pie, pues lo puede hacer también. Así que vamos entonces a pedirle al Espíritu de vida que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para invocar al Espíritu, también podemos cantar. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor, ven muy pronto a nosotros, ven Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu de amor. A ver todos. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de
que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta mañana en la que la Iglesia espera con anhelo la venida de tu Espíritu de amor. En esta mañana queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias porque tú nos has llamado a los bautizados y a las bautizadas a estar abiertos a ese Espíritu, para poder con su luz y su sabiduría leer, descubrir, intuir los signos que tú has querido poner en la historia, los signos que tú has querido poder poner en la humanidad, para descubrir cuál es tu voluntad. Queremos pedirte ese Espíritu que espera toda la Iglesia en el mundo entero, para que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes, y nos ayude también a nosotros y nosotras, como Iglesia, a poder responder a esos signos que tú nos envías a través de los acontecimientos de la sociedad. Te damos gracias y te alabamos porque sabemos que tú nos vas a enviar ese Espíritu, como lo hiciste con la reina de los apóstoles en aquel aposento alto el día de Pentecostés. Porque sabemos que tú, que eres el camino, la verdad y la vida, tú que eres el divino Maestro, nos vas a enviar ese espíritu de amor, ese espíritu de sabiduría, para responder fielmente a los signos de los tiempos, como lo hizo. Y queremos recibir esa bendición desde el vientre sagrado de María, Madre de los Apóstoles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí entonces. Pues vamos a tratar de entender desde la Sagrada Escritura qué es esto de los signos de los tiempos. Esa expresión, signo de los tiempos, la podemos encontrar, está también en el Evangelio de Lucas, pero yo la voy a leer del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 3. Aquí está viendo, ahora yo la voy a proclamar, ¿verdad? Después en su casa usted busca su Biblia y la medita también. En Mateo, la que yo voy a leer es la versión de Mateo, capítulo 16, del 1 al 3, es la que está ahí cortesía. Pero ese es un paralelo con Lucas. Aquí está viendo una, digamos, una trifulca, ¿verdad? En Lucas creo que está en el capítulo 11. Entre los fariseos y los saduceos con Jesús, ¿verdad? Y dice así: se acercaron los fariseos y saduceos para ponerle a prueba. Le pidieron que les mostrase un signo del cielo. Mas él, Jesús, les respondió: al atardecer dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos. Después lo va a insultar. Le dice, generación malvada y adúltera. Le dice, un signo pide y no se le dará otro que el signo de Jonás, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Están los fariseos y los saduceos que a inicio no creen en Jesús, no creen en su palabra, no creen en las obras que está haciendo, y le están pidiendo para que creamos que tú eres ese que dices ser, ¿verdad? Que eres el Hijo de Dios, haznos un signo y así nosotros vamos a poder creer. Exacto, como Santo Tomás, pues, para creer. Sin embargo, Jesús le dice, óyeme, bueno, vamos a pensar que Jesús es boricua.
tú me quieres decir a mí que tú sabes que porque se están dando muchos aguacates, es temporada de huracanes, y tú me estás pidiendo un signo? Tú me quieres decir a mí que porque los perros empiezan a ladrar como locos, es que está habiendo un temblor de tierra o que viene. Anoche parece que hubo uno, ¿verdad? En las redes sociales empezaron a preguntar, estaba durmiendo a esa hora, así que no me enteré. Tú me quieres decir a mí que tú ves un montón de golondrinas revoloteando por ahí, ¿ah? Y tú sabes que es que viene por ahí. No puedes entender que esto es un signo del reino de los cielos. Para algunas cosas, ustedes saben leer unos signos, pero para este, que es Jesús, que está haciendo estos signos, ustedes no los pueden entender. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y a estos saduceos. Tenemos la capacidad de interpretar unas cosas que no necesariamente están evidentes y nadie nos las ha dicho. Eso pasa en el amor. Sí. ¿La qué? Pero tú no te das cuenta que ese hombre se está desquitiendo por ti. Pero ¿cómo va a ser? Pero los signos. No lo ves lo que no ves lo que está haciendo. Mira los ojos. Mira cómo te mira. Sí, ¿verdad que sí? En el amor, amor con él, como decimos los boricuas, nosotros tenemos también esa capacidad, a veces no, se nos apaga el chip, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de interpretar unos signos que no necesariamente es que lo vemos escrito en ningún sitio, ni que nadie me lo dijo, ni que me lo enseñó, sino que tenemos esa intuición de mirar lo que está pasando a nuestro alrededor y llegar a unas conclusiones. Eso es como leer entre líneas, ¿verdad? Como leer, dice un refrán que a veces se dice más con lo que no se dice que con lo que se dice, ¿verdad? Pues ese es el sentido que le está reclamando Jesús a los saduceos y a los fariseos sobre los signos de los tiempos, ¿verdad? Ojito aguzado, porque la voluntad de Dios, que es por donde va Jesús, no la vamos a recibir por un mensaje de texto. La voluntad de Dios no va a llegar a través de un mensaje de WhatsApp. No va a venir. Decirle eso, yo lo pondría en duda, ¿verdad? Tú lo vas a saber. La voluntad de Dios se va manifestando en la historia y en la realidad, poquito a poco. Y tú y yo, como bautizados y bautizadas que hemos recibido el Espíritu Santo, tendríamos que tener la agudeza de fe, no esta mirada astigmática que yo tengo, ¿verdad? Sino la mirada del corazón, la mirada de fe, para tú decir, óyeme, yo creo que Dios, por donde está llevando la cosa es por aquí. Yo creo que Dios me está pidiendo esto porque yo estoy viendo estos signos alrededor mío y en mi vida. Es lo que le está diciendo. Saduceos, fariseos, ustedes están viendo estos signos y ustedes no se dan cuenta de lo que Dios les está diciendo acerca de mí, que soy el Mesías. ¿Verdad? Fíjate que esta expresión bíblica de los signos de los tiempos es la que va a usar el Papa Juan XXIII, ¿verdad? San Juan XXIII, cuando él va a hacer la convocatoria
del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hemos dado un salto de Cristo hasta el 1961, ¿verdad? Cuando el Papa Juan XXIII, leyendo los signos de los tiempos, teniendo esta vista aguzada a lo que está sucediendo en la sociedad y en la iglesia actual, él se da cuenta de que la iglesia tiene que entrar en un proceso de renovación. Él se da cuenta, y no solo él, mucha gente antes de él, pero él como responsable de la iglesia en ese momento, como papa, se da cuenta de que la iglesia iba por aquí y la sociedad iba por acá, ¿verdad? Que había un desfase entre el mundo como iba evolucionando y la iglesia como estaba tratando de responder a ese mundo. Por eso es que entonces él, en el documento en el cual él convoca a todos, ¿verdad? Toda la cristiandad, pero especialmente a los obispos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que los convoca al concilio, dice lo siguiente, ¿verdad? Haciendo nuestra la recomendación de Jesús de saber hacer ¿qué? Distinguir los signos de los tiempos, queremos descubrir en medio de tantas tinieblas numerosas señales que nos infunden esperanza sobre el destino de la iglesia y de la humanidad, ¿verdad? Hemos podido descubrir en estos signos de que a pesar de que el mundo en los años 60 estaba como estaba, habían unos signos de esperanza que había que saber aprovechar para poder llevar el mensaje de salvación al mundo. Así que es el Papa Juan XXIII quien rescata, vamos a decir así, ese término de signos de los tiempos para decirle a la iglesia: tenemos que hacer lo que Cristo nos mandó, tener el ojito aguzado para ver qué es lo que quiere la iglesia, qué es lo que quiere Dios de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Y a eso se debió todo lo que fue y lo que sigue siendo el Concilio Vaticano II. ¿En que él participó ahí en el concilio? Él estuvo participando en el concilio, eso lo vamos a ver. En uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral en donde los padres conciliares, ¿sí?, van a hacer precisamente un diagnóstico de la sociedad contemporánea, y van a ver cómo la iglesia puede responder a esas necesidades del mundo. Mira lo que va a decir. Y esto es al principio, ¿no? Los numerales que están introduciendo el documento antes de empezar a tratar sobre el asunto, el numeral 4. Para cumplir, aquí yo tengo la copia, ¿verdad? Pero la voy a leer de aquí. Para cumplir esta misión, es deber permanente de la iglesia que escrutar a fondo los signos de la época, los signos de este tiempo que estamos viviendo, e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y la futura, sobre la mutua relación de ambas, etc., ¿no? Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la caracteriza. ¿Sí? Así que los padres conciliares, dice la iglesia, para cumplir con su misión, ¿qué tiene que hacer?
tiene que estar atenta a descubrir cuáles son esos signos de los tiempos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues enfrentándonos a lo que es la realidad de la sociedad, lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? No es que, ponle, aparece Twitter y entonces la iglesia dice, no me importa Twitter, yo le voy a dar la espalda a Twitter. Allá Twitter que siga por allá, es un gran invento, pero a nosotros no nos importa Twitter para la evangelización. No. ¿Qué tiene que hacer y qué fue lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II? ¿Hay Twitter? ¿Cómo usamos Twitter para evangelizar? ¿Ah? Mire, y después lo vamos a ver con Alberione, estas cosas son difíciles. Tuvimos que hacer un concilio para poder llegar a esta conclusión, porque la mayoría de la gente pensaba que no. Nuestra actitud ante lo desconocido usualmente es el miedo. Después de tantos años que se oponen al concilio Y al rechazo. Llegó la televisión. Eso es una caja del demonio. Dígaselo a la madre Angélica con el... Vamos a los unos en la televisión para evangelizar. ¿Ah? Todavía no escucho cosas de esas. No, la televisión es una caja del demonio. Es una caja. Demonio o ángeles y Dios, ¿lo hacemos nosotros? Esos son solamente medios. Y los medios usualmente no tienen carga moral. Porque los medios van a tener la moralidad que le dé el que lo usa. El que lo usa, porque es un medio, no tiene carga moral. Yo puedo usar la cosa más mala del mundo para hacer el bien y lo transformé. Entonces, si aparecen medios en la sociedad, medios nuevos, está de los bautizados y las bautizadas saber leer los signos de los tiempos y decir, ¿cómo yo puedo hacer para que ese medio sirva para el bien? ¿Cómo yo puedo hacer para que ese medio ayude a la humanidad y no la desayude? El problema no es la cosa, es cómo yo la uso. Así de sencillo. Primero con las computadoras hace décadas atrás y después con el internet antes de Twitter, de Facebook, de todo lo que hay ahora. Todo lo que es desconocido, y no lo hacemos por malo, es que es una reacción psicológica normal ante lo desconocido, siempre es el miedo y el rechazo, ¿verdad? Hay gente más lanzada que otra, pero en general. ¿Qué nos estaba pidiendo la Constitución Pastoral Gaudium Spes? Y le pidió a los padres conciliares, miren, hermanos, tenemos que mirar la realidad social de hoy. No es la misma realidad social del siglo XVI. No podemos pensar que podemos evangelizar y llevar a Jesús de la misma manera que en la era medieval. No se puede. ¿Por qué? Porque los seres humanos, que son los que van a recibir esa palabra de vida, han cambiado. Y si ese ser humano cambió, pues yo tengo que buscar otros medios para llegar a ese ser humano. Entonces lo está diciendo, y fíjense, esto es la Constitución Pastoral Gaudium Spes del Concilio, ¿verdad? Eso es magisterio eclesial. La iglesia, para cumplir con su misión, tiene que escrutar en los signos de la época, en los signos de los tiempos, tal cual Jesús se los reclamó a los fariseos y a los saduceos que no estaban leyendo los signos de los tiempos, ¿verdad? Fíjate que nuestro actual Papa, ¿verdad? El Papa Francisco, ese hombre maravilloso que el Señor ha regalado a toda la iglesia, ¿verdad? Sí. Todos los papas son maravillosos, pero cada uno tiene sus cariños y sus cosas, y este es maravilloso con M mayúscula, ¿verdad? Él, ustedes saben que inmediatamente comenzó su ministerio como sucesor de Pedro, como obispo de Roma. Él publicó
este librito, que yo les suplico de rodillas, no me voy a poner de rodillas ahora mismo porque para levantarme es un problema. Yo les suplico de rodillas que si usted como católica, como católico no se lo ha leído, yo creo que las hermanas lo tienen aquí baratito, y no salgan de aquí sin él, no para tenerlo en la biblioteca, ¿verdad? Para leerlo. Esta es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. ¿Ok? Y este documento es el plan estratégico que tiene el Papa Francisco para la Iglesia del siglo XXI. Asimismo, él lo explica aquí en este librito. No lo dice en estas palabras, pero prácticamente dice: lo que yo quisiera que pase con la Iglesia en este siglo que estamos viviendo, yo lo voy a escribir aquí. Aquí está su plan. Y tú puedes notar cómo en estos años de pontificado, él poquito a poco, lo que ha hecho es comenzar a cumplir con esto que él estaba diciendo, ya que hay cosas bien interesantes. Si la Iglesia Católica llegara a conseguir esto que dice aquí, sería otra revolución como pasó en el concilio. Otra cosa diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y ya él ha estado poquito a poco tratando de llevar a cabo este proyecto, que no es otra cosa que lo que el Espíritu es leyendo los signos de los tiempos, lo que el Espíritu está moviendo en su corazón como Papa y en la Iglesia, ¿verdad? Aquí, en el numeral 26, él dice lo siguiente, entre tantas cosas que dice, pero solamente para tener un glimpse, para decirlo en español, ¿verdad? De lo que él está planteando. Dice: el Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Fíjate qué chulería, usualmente tú escuchas la palabra reforma para los protestantes, pero el Papa Francisco está aplicando el término reforma para nuestra iglesia, y está diciendo que esto es, como dicen los muchachos por ahí, no es de la manga production, no es que ahora yo llegué como Papa y ahora a mí se me ocurrió que teníamos que hacer esto, ¿verdad? Él está diciendo: estamos siguiendo las pautas del Concilio Vaticano II, porque todavía no hemos cumplido todo lo que planteó el concilio, ¿verdad? Entonces él está diciendo nuevamente: el concilio presentó la conversión eclesial, es decir, la conversión, la transformación de la iglesia, como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Para toda la vida, permanente. Que permanentemente la iglesia tiene que estar haciendo ¿qué? Cambiando, renovándose. No renovar por renovar, como a veces uno hace, ¿verdad? El fashion. Cambió la temporada, bota esto y compra lo nuevo, porque como ahora dijeron que la moda es esta, pues ahora vamos a tener los tenis plateados, pues ahora yo voy a botar los tenis que tenía, ahora voy a usar nada más que tenis plateados, porque ahora dije la moda, no es eso. Es por fidelidad ¿a quién? A Jesucristo, que le dijo a los fariseos, les echó una bronca, diciéndole: ustedes no leen los signos de los tiempos, queremos ser fieles a lo que el Señor nos mandó a hacer y a vivir. Tenemos que interpretar la voluntad de Dios en lo que está pasando en nuestra sociedad en la actualidad para poder responder fielmente. Y en cada época tenemos que responder de una manera diferente, ¿verdad? Pero hay muchos sacerdotes que detienen eso también. Miren, Es verdad. volvemos otra vez a lo desconocido y a lo novedoso. Sea sacerdotes, obispos, monjas, curas, laicas, todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido, ¿verdad? Por eso es que hay que vivir en la fidelidad al Evangelio, vivir de la
esperanza cristiana. Vivir la fe, la esperanza y la caridad para que esos temores no nos venzan, como pasó con el Beato Alberione. Vamos a ver ya mismo, ¿verdad? El Papa nos manda a hacer lío fuera de la... que lo quieren salir. Yo puedo criticarlo, ¿verdad? Usted manda a esos muchachos a hacer lío y no tiene un revolú. Hagan lío, pero tranquilito, Dios Paraguay, ¿verdad? Dice, toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma de la iglesia misma en cuanto a institución humana y terrena tiene siempre esa necesidad. Así que el actual Papa, siguiendo el espíritu del concilio, nos está diciendo: tenemos que seguir mirando los signos de los tiempos para ver por dónde es que va la cosa. Y fíjate en el numeral, que esto es un numeral que sale mucho. Yo lo haría en pancartas bien grandes y lo pondría por ahí en las iglesias, ¿verdad? Mira qué cosa bella. Después que dice eso, el numeral siguiente: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. ¿Qué es eso de autopreservación? Para nosotros mismos quedarnos con eso ya. La iglesia misma. La iglesia no ¿Qué es eso de autopreservarse? Quedarse igual. Quedarse igual, ¿verdad? Para yo cuidarme, protegerme, porque si cambia la cosa mucho, se me daña la estructura, tú sabes. Es como a veces en las parroquias, eso le tiene que haber pasado, ¿verdad? Óyeme, ¿por qué no cogemos este cuadro de la Virgen de la Providencia y en vez de aquí lo ponemos allá en la capilla? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué no? ¡No! Porque ese cuadro siempre ha estado ahí. ¿Y si yo lo cambio de sitio? El cuadro se rompe, se daña la pared. ¿Va a estar en la iglesia? ¿Ah? De hecho, el Papa usa esa misma expresión, ¿verdad? Criticándola. No podemos vivir la vida pensando que como siempre se ha hecho así. Claro, si hay algo que es bueno, otra vez, porque esto no es la moda, ir con el ritmo de la moda, no se trata de eso. ¿Ah? Hay cosas, después lo voy a explicar más arriba, más abajo, ¿verdad?, que sirven, que todavía en el tiempo actual responden. Pero si hay, él dice, yo quiero transformarlo todo, costumbres, estilos, horario, lenguaje, toda estructura eclesial. Si hay un lenguaje que actualmente no le está diciendo nada al ser humano en la actualidad, hay un horario que no funciona, no, ahora las hermanas Paulinas han decidido abrir su centro de difusión y evangelización los domingos de 9 de la noche a 3 de la mañana. No quiere cambio de misa, palazo. No quiere cambio. Óigame, No le gusta los va a cambios. venir alguien. Bueno, ahora acaban de abrir una discoteca. Ah, lo mejor de la discoteca, lo digo como un chiste, ¿no? Sí, mira eso. Ah, sí. Ah, qué bueno. Miren, si ese horario no funciona, si hay algo que no funciona en un horario, ¿Cambiaron? no es que siempre. Las costumbres de la iglesia, hay costumbres que ya los jóvenes. Ah, la culpa es de los jóvenes. Sí. Ah, es que ellos no entienden, esta juventud está perdida, los jóvenes no tienen valores, son todos unos bandidos. Que... Óyeme, y cuando nosotros éramos jóvenes, el joven va a seguir siendo joven y cada generación nueva va a tener otras perspectivas, otro... ¿Sí? El problema no es que el joven esté pegado al celular todo el día.
es qué yo hago con ese celular. Por supuesto que no es que el joven debe estar pegado al celular todo el día, ¿ah? Pero si ese mismo celular le pudiese decir, oye, apágame un ratito para que hables con el del lado, podría decírselo. Aquí hay apps para todo, ¿verdad? Salga un app, pip, pip, habla con tu mind. No sé si me estoy haciendo cosas absurdas, pero es para... Sí, claro, está muy bien. ¿Eh? Cambiarlo todo. Después un poquito más adelante va a ser una frase que a mí me fascina, no la puse ahí, que dice: yo prefiero una iglesia herida por la premura de salir corriendo, abrirse a los demás, ¿ah? Hacer estos cambios, que una iglesia enferma por cerrarse en sí misma. ¿Qué pasa con las casas y eso cuando están cerradas mucho tiempo? Entonces dice, mire, ¿qué quiere decir el papá con eso? No significa que todo nos va a salir bien, ¿verdad? Porque nadie, eso no está escrito. ¿Quién me dice a mí que un cambio de esto va a salir todo bien? En el concilio no salió todo bien. Las aperturas que trajo el concilio, los cambios, hubo cosas que salieron bien, otras que salieron mal, una gente que se fue por una esquina, otra para otra, pero había que hacerlo, no porque sí, porque el Espíritu lo estaba exigiendo, los signos de los tiempos, le estaba diciendo a la iglesia, tienes que ponerte en diálogo con la realidad actual. Y el Papa Francisco machaca que machaca, tenemos que seguir en ese mismo espíritu del concilio, leer los signos de los tiempos para ser fieles al envío que nos ha hecho el Maestro. Vamos al Berión, ¿verdad? ¿Recuerdan las palabras que dijo el Beato Papa Pablo VI sobre Alberione? Un hombre que supo leer los signos de los tiempos, calladito, en oración, pero ojito al pillo, con esa actividad. Esto es lo que yo les decía, para mí esta es la parte más bella de la vida de el Beato Alberione. Para mí es la parte más bella. A mí me impresionó muchísimo cuando yo tenía 14 años y leía aquel librito y lo puse así en la diapositiva porque más o menos así era la página que yo leí, ¿verdad? Yo me acuerdo que era un sábado por la tarde que yo estaba leyendo eso tirado en la cama de mi hermano, porque con mi hermano dormíamos en el mismo cuarto, pero yo no estaba en mi cama, estaba en la cama. Para desarreglarle la Para desarreglarle Ese día 31 de diciembre del año 1900, ¿ok? El día después, el 1 de enero de 1901, es que oficialmente comenzaba el siglo XX, ¿verdad? Porque los siglos se cumplen en el año, ¿verdad? Hasta el 1900 era el siglo XIX. En el 1901 es que comenzaba el siglo XX, ¿verdad? Pues en esa medianoche, él en la Catedral de Alba, en adoración del Santísimo, él siente en su joven corazón que Dios le pide hacer algo nuevo por la humanidad del nuevo siglo que iba a comenzar. ¿Sí? Iba a comenzar algo nuevo en el mundo. Por lo tanto, él sentía que algo nuevo tenía que también pasar en la iglesia. Él mirando a lo que sucedía a su alrededor, cuál era la realidad, delante de Jesús, hostia, él se da cuenta, siente en su interior ese fuego que le dice, ante esta nueva realidad que nos va a llegar, pero este es el punto clave en la vida del Beato Alberione que le va a hacer a él
responder adecuadamente y en fidelidad a Jesucristo, a esos signos de los tiempos que Él va a leer, ¿verdad? Porque no es solamente saber leer los signos de los tiempos, ese es el primer paso. Signos de los tiempos. ¿Qué Dios me está pidiendo a mí que yo haga? Y aquí fue el momento en que en ese joven corazón dijo, yo tengo que responder. Algo nuevo tiene que pasar. Pero como los otros responden es un copy pasticho. Ah, claro, claro. ¿Qué estaba pasando? Entre tantas cosas que estaban pasando en el nuevo siglo. Aquí pues nuestra amiga, ¿verdad?, nos estaba hablando de los diferentes cambios en los medios de comunicación, ¿verdad? Desde la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, ¿verdad?, saltos cuantitativos y cualitativos en las maneras que los seres humanos nos comunicamos. Las maneras en las que tú y yo podemos recibir un mensaje, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás inmerso en eso, tú ni cuenta te das, porque para uno leer el periódico, eso es como pues de todos los días. Prender las noticias, eso es pues de todos los días. Prender el radio en el carro, hasta en el celular. ¿Ah? Pero cada vez que llega algo nuevo, yo me acuerdo como ahora también, la primera vez que mi papá compró un videocassette en mi casa. ¿En serio? Era una cosa como que increíble. Yo salí cogiendo de la escuela porque papi nos había dicho que iba a traer el video, ¿verdad? Y cuando él nos puso una película de Disney, es como que lo mismo que tú ves en el cine, está en el televisor. ¿Verdad? Y bueno, los que vivieron la época de la televisión, o sea, cuando y la familia se reunía, y todo el mundo, en la casa que tenía la televisión, eso era todo el mundo, vamos allá, ¿sabes? Y el gatito de guapa. Miren, los teléfonos. ¿Quién iba a pensar que tú ibas a poder retratar con un teléfono? ¿Ah? ¿Quién iba a pensarlo? A veces hay memes por ahí en las redes sociales. Mira que te voy a retratar con un teléfono esos de antes. Dices, eso es absurdo. Pero ahora uno hace eso. ¿Sí? Antes tú tenías que pararte en la calle a ver si había un teléfono público disponible si tú no querías, o sea, si tenía una llamada de emergencia. Hoy el teléfono no te deja en paz. Te lo tienes que apagar y botarlo para que no te llamen en un momento que tú no quieres. ¿Sí? Las computadoras ni se digan. El cine en 1895, ¿no? La primera emisión radiofónica en 1906. 1927 la televisión, 1947 las primeras computadoras como una cosa exclusiva de la Universidad de Pensilvania, ¿sí? La internet desde los años 60, eso era una cuestión solo para cuestiones militares, ya había internet, para que eso era reservado a cuestiones de guerra, ¿verdad? Los teléfonos celulares, ustedes saben que han ido desde mamotretos así, monstruos de ese tipo, poquito a poco hasta que ya casi tú ni los ves, ¿verdad? El modo en que los seres humanos nos comunicamos, el modo en el que el ser humano recibe un mensaje y lo acoge, el modo en el que yo puedo transmitirle a ese ser humano un mensaje que yo le quiero transmitir, cambió. Ha ido en unas transformaciones inmensas. ¿Qué piensa el beato Alberione cuando está estudiando teología? Dice, óyeme, fíjate que pues sí, Cristo se dirigía a las masas con su voz. Tú piensas en el Sermón del Monte,
Pues está ahí Jesús en el monte, o está en el llano, hay una gente allí como estamos ustedes y yo. Tú utilizas este aparato fónico que tenemos y ustedes con este aparato que tenemos, que a veces sirve, a veces no, me pone medio enfermo, ¿verdad? Pues tú recibes ese mensaje. Y ese es un mensaje de salvación para tu vida si tú lo acoges con fe y lo pones en práctica. Qué fantástico eso que hizo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no se circunscribió en su época a hacer lo mismo que hizo Jesús y los apóstoles. ¿Qué hizo Pablo para poder llevar el mensaje de ese Cristo que lo había tirado del caballo para que llegara a la gente? ¿Qué hizo Pablo? Escribió cartas. Vuelvo y digo, a lo mejor para nosotros es como un da, ¿verdad? Cartas, pues sí, están en la Biblia. Pero en aquella época de Jesús, que tú pudieses decir, oye, ¿cómo yo hago para que esta misma palabra de Cristo, que a lo mejor yo no te tengo de frente, no te la puedo decir porque tú estás a miles de kilómetros de distancia y yo tendría que coger barco por ir para allá para llegar? ¿Cómo yo hago para que esa palabra de Cristo llegue a Éfeso si yo no puedo ir? Pues mando cartas y esas cartas empiezan a coger por ahí, y yo no tengo que estar allí. ¿Por qué? Porque cuando lean esa carta que yo envié a las comunidades de Roma, es como si yo estuviera allí. Y permanece. Y permanece, porque la pueden leer todos los domingos si quieren. Y ahí fue que entonces el Señor me dijo, óyeme, y si nosotros entonces utilizamos como San Pablo los medios que tenemos en disposición en la época actual para poder llevar esa palabra de vida. Si nosotros nos servimos, por ejemplo, de la prensa, porque ya para principios del siglo XX ya el periódico estaba difundido, ¿sí? Para principios del siglo XX ya poquito a poco la prensa era un medio, ¿verdad? Sabes que la imprenta es fundada en el siglo XVI. Pero ya a principios del siglo XX, ya la prensa, bueno, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos periódicos desde el siglo XIX. Ya los primeros periódicos aquí, la Gaceta, etcétera. Entonces, ya para el siglo XX, la prensa es un medio eficacísimo para yo poder llevar un mensaje sin necesidad de tener que estar allí y que el otro lo lea. Y claro, como siempre, el medio no es ni bueno ni malo. Depende de quién lo use. Si yo uso la prensa para el mal, pues el que lee el periodiquito, pues eso me va a llevar por el camino de la perdición. Pero ¿y si yo uso ese mismo periodiquito para entonces llevar un buen mensaje? Hay un término en tecnología que quizás algunas personas lo conozcan un poco medio tricky, que es GIGO, Garbage In, Garbage Sale negativo, ¿sí? Sale negativo. Nosotros estamos bombardeados por información, ¿sí? En aquella época, pues el bombardeo de información que nos podía llegar era a través de la literatura, porque se publican novelas, se publican cuentos, qué sé yo, y obras de filosofía, y el periódico. Pues ahí dice, esto es lo que el Señor me está pidiendo. Yo tengo entonces que utilizar los medios que yo tengo para ser como San Pablo. Pablo usó las cartas, ahora yo voy a usar el periódico. Yo voy a usar el periódico. Y yo digo que ahí estaba su vena dominica, ¿verdad? Es como terciario dominico. Decía, ¿cómo yo hago para predicar la palabra? Porque ese es el carisma propio de Santo Domingo de Guzmán. Una orden fundada para predicar el Evangelio. Que así en paréntesis, esto es para Beato Alberione, pero para tirarle algo a Santo Domingo. Miren, usted sabe la crítica que le hicieron a Santo Domingo nuestro Padre cuando fundó la orden en la era medieval, ¿verdad? La orden comenzó en el 1215. Usted ha fundado una orden de obispos, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué es eso? ¿Por qué?
porque en la era medieval, eso uno lo estudia cuando estudia la evolución de los ministerios, la predicación doctrinal era reservada solamente a los obispos, con una razón bíblica. ¿Quiénes son considerados los sucesores de los obispos? Los sucesores de los apóstoles. Los obispos, ¿verdad? Los obispos son los que encarnan la función apostólica en la iglesia. ¿A quién Jesús le había mandado vayan por el mundo entero y proclamen el evangelio? A los apóstoles. Pues como los sucesores de los apóstoles eran los obispos, los únicos que podían, hasta que se fundaron los dominicos, hacer una predicación doctrinal, es decir, la homilía, por ejemplo, predicar la homilía en la misa, eran solamente los obispos. Los presbíteros no predicaban, celebraban la misa, pero no podían predicar. Santo Domingo se da cuenta. Ella pensó como Santo Domingo. Ella pensó como Santo Domingo. Estaban las herejías haciendo escantes en el sur de Francia con la gente, porque lo mismo, otra vez, ¿cómo era? Go in, go out. Garbage in, garbage out. El primero que me hable, si yo le presto atención, me habla bonito, tiene un poco de lógica, ¡fua! Me voy por ahí. ¿Ah? Entonces estaban estos predicadores itinerantes, herejes, predicando unas cosas terribles, el maniqueísmo, ¿verdad? Que todo lo corporal era del demonio y solamente lo espiritual era de Dios. Esa es la máxima principal del maniqueísmo, desde la herejía de esa época, ¿verdad? Iban por ahí, eran sin ningún tipo de instrucción. Pues mira, la gente los oye y caen. ¿Qué dice Domingo? No podemos esperar a que los obispos, porque no hay tantos obispos para predicar. ¿Ah? ¿Cuál fue la solución? El Papa empezó a hacer grupos de monjes, porque los monjes era la gente más instruida, ¿verdad? En los monasterios era que se guardaban los libros, las bibliotecas, y era la gente que tenía la formación para poder debatir con estos herejes que andaban por ahí a pie, vestidos pobres. Entonces la gente decía, mira, ellos se parecen a Cristo porque van por ahí, es como Cristo, predicando, descalzos, pobres. Pero ¿qué pasaba con los monjes? Que la vocación de los monjes no es andar a guiar por ahí. ¿Cuál es la vocación del monje? Estar en el monasterio orando. Entonces, pues claro, ellos decían, bueno, Papa, yo te doy 6 meses. Hacían como compromisos de 6 meses, se iban a una misión 6 meses, y a los 6 meses volvían a su monasterio. Y Santo Domingo dice, esto no sirve. No puede ser. Es que, de verdad, si hubiese sido boricua, no puede ser. Pero nosotros necesitamos un grupo de monjes bien instruidos, que no tengan que quedarse metidos en el monasterio, que puedan estar por ahí andar guiando, haciendo esto todo el tiempo, full time. A fuego. Y de ahí es que viene entonces leyendo ¿qué? Leyendo los signos de los tiempos. Hay esta situación pastoral en la iglesia y esta realidad. Tiene que haber un cambio. No pueden ser nada más que los obispos, no pueden ser los monjes que se van. Necesitamos una orden religiosa nueva que rompa esos esquemas, sean como monjes, pero no vivan en el monasterio y se dediquen a predicar. Y ahí es que empiezan los presbíteros a poder predicar doctrinalmente por este cambio que hace Santo Domingo en la iglesia. Pues mira, en las venas de Alberiones estaba ese germen evangélico, como terciario dominico que fue, ya después de haber sido ordenado presbítero en Alba, precisamente. Él es el que dirige la Fraternidad Santo Domingo de Alba, ¿verdad? Él es como el director espiritual porque él era el miembro cura de esta fraternidad laical. Y él bebió todo eso. Pues él dice, ¿cómo podemos hacer para que el evangelio ahora llegue a la gente por los medios que tenemos hoy? Porque si la gente va a leer el periódico de todas maneras, pues que lea cosas buenas, que lea cosas que los ayuden a su proceso de salvación, no que los condenen. Y entonces él comienza un proyecto de una pequeña imprenta, una tipografía con unos nenes, con unos chamaquitos que había por allí,
empiezan este proyecto de una tipografía allá en Alba, ¿verdad? Una imprenta prácticamente, para hacer una gaceta. ¿Cómo? Apenas sabían escribir esos Bueno, él dice, tenemos que, esto, bueno, vamos a pasarlo para que, después volvemos ahí por si acaso, ¿verdad? Estábamos aquí, ¿verdad? Está ahí Alberiones, no son esos los nenes, pero encontré esa foto de unos muchachitos, ¿verdad? Y eso en 1914, si mal no recuerdo, sí, es el germen, el inicio de una congregación religiosa que después se va a convertir en una familia, ¿verdad? Que va a ser la familia Paulina. Pero se considera en la vida del Beato Alberione el inicio de todo ese árbol frondoso que es la familia Paulina. Esa tipografía, ¿verdad? Esa imprentita que él comenzó con estos muchachos para poder hacer un periodiquito a través del cual la gente pudiese instruirse en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y ese periódico era vendido o era regalado? Fíjate, ese dato no lo sé. Era vendido. Era vendido. Ese dato no, bueno, pero la gente iba a comprar periódicos de todas maneras. Ese es el ¿verdad? Miren, para que no se nos pierda la perspectiva de que esto es para aplicarlo en el mundo actual. ¿Qué yo voy a hacer hoy, leyendo los signos de los tiempos, para aprovecharme de todos los medios que existen para yo difundir el Evangelio? Instruirme bien. Sí, instruirme bien para poder usar. Mire, la cantidad, ahora sí les digo yo, la cantidad de medios de los que disponemos hoy en día para que nos llegue información es inimaginable. ¿Sí? Por eso mismo, aquí fíjate tú, por eso es que el Beato Alberione es considerado un profeta, porque esto que él comienza a sentir en el cambio de año, ¿verdad? Del 31 de diciembre de 1900 al 1 de enero de 1901, y que empieza a concretizarse así humildemente en 1914, él siendo un pichón de cura todavía, ¿verdad? Como dicen por ahí, un curita comenzando. Al llegar el Concilio Vaticano II, la iglesia por fin, ¿verdad? Porque las cosas de palacio van despacio, en esta iglesia los cambios, ¿verdad? Pero esto que él empezó a intuir en 1900, finalmente en 1963 se plasma en un documento conciliar. La hermana Simona nos estaba diciendo, ¿verdad? Con toda razón, Alberione participó en el concilio, él estuvo invitado al concilio, ¿verdad? Y hay un documento, se llama el Decreto que habla de cómo tenemos que aprovechar los medios de comunicación social para la evangelización. Ese documento encierra aquellas cosas que ya Santiago Alberione desde principios de siglo Dios le había puesto en su corazón. Ahora es patrimonio de la iglesia. Todavía ese decreto está vigente, ¿verdad? De hecho cumplió 50 años en el 2013, ¿verdad? Como, y ahí está el Papa Francisco que lo decían, ¿verdad? El Papa Francisco tuitea, yo recibo una bobería, pero por la mañana uno se levanta en el ajetreo, lavarse la boca, que si voy a dar la misa, qué sé yo, y de momento mira el celular, ¡plip! Mira lo que me dice el Papa hoy. Mira una frasecita boba, pero te llena y tú dices, oye, mira qué chévere, una palabrita del Papa. ¿Quién se iba a imaginar, ni el Papa Juan XXIII ni Pablo VI, que fue el que firmó la intermirífica, que él diariamente iba a poder decirle unas palabritas a cada fiel e infiel del mundo entero todos los días por la mañana? De forma personal. De forma personal. Mira,
la capacidad que tienen los medios de comunicación actualmente para poder llevar la palabra de salvación, la palabra de vida, es inimaginable. Están ahí. Claro, si lo que hay es garbage en los medios de comunicación, pues la gente, garbage in, garbage out, me encantó, eso lo voy a comprar. Si lo que le estamos presentando a la juventud, a los adultos, todos los días a través de todos los medios posibles es basura, pues ¿qué va a salir de nosotros? Pues lo van a ver. Ahora mismo en la televisión, en un canal de televisión, a las 7 de la noche hay una serie sobre los milagros de Jesús. No significa que solamente los milagros de Jesús o ver eso me van a dar a mí un mensaje de vida. Puede haber una telenovela a esa misma hora que suficientes valores. Mi papá son fieles viéndola, ¿verdad? Pero bien, a todos no le puede sacar punta. Estoy haciendo otra vez, ¿no?, cosas extremas como para que entendamos cuál es el espíritu del Beato Alberione, cuál es ese espíritu de él que asume toda la iglesia al llegar a un decreto a conciliar sobre la necesidad de los medios de comunicación para llevar el evangelio, ¿verdad? Aquí estaba de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente anticipándose hacia las iniciativas perjudiciales, sobre todo en aquellas regiones cuyo progreso moral y religioso existe. El Beato Alberione, que los medios de comunicación se utilicen eficazmente en las múltiples. Su apostolado de la oración, que hay una página, por lo menos la que yo acceso a la de Facebook, que se llama en inglés apostolado, que creo que es en español, y todos los meses tú tienes que haber visto las intenciones del... Sí, las intenciones del... las pone por ahí por Facebook. Entonces, como uno hace esa ofrecimiento diario por esa misión que es del mes. Y tú te enteras. Pero tú te enteras por Facebook todo el tiempo. La Biblia, las ediciones de la Biblia están completas. En Ecuador, el Evangelio discutido, comentado por un sacerdote colombiano, y yo se lo distribuyo a mis contactos. Pues mira. A veces por diferentes. La gente, porque esa gente se lo pasa a otras personas y espera ese evangelio que yo no les he mandado. ¿Ve? Y entonces me mandan un recordatorio a mí. De una cama y ella como que le manda a él, y ella, Marisa no me ha mandado el evangelio. Uno por la mañana y otro por la noche, pero son bien lindos. Díganme ustedes si eso no es una manera de tú volverte evangelizadora, de tú volverte evangelizador, de predicar a través de todos estos medios que hay. Déjame darle, aquí tenía el amigo y después acá. Miren que Dios le bendiga bien, hermanos, hermanos. Eso es lo que dijo, lo que usted está diciendo, es lo que dijo Padre Kentenich. También gente. Con 1951. Si la iglesia no cambia, va a ser el echado de lado. Como era reconciliado. No lo comprendieron y lo exiliaron.
hasta 1965, cuando vuelve de Milwaukee y se entrevista con Pablo VI. Sí, el fundador del movimiento de Schoenstatt. Sí, de Schoenstatt, que también está en esa misma... miren, esa es precisamente el último punto que les iba a tocar, y es que Alberione no solamente fue un profeta en esto de usar los medios de comunicación, ¿verdad?, como un medio para evangelizar en el mundo de hoy, tratando de responder a eso que fue su lectura de los signos de los tiempos. Otra de sus, digamos, gestas proféticas en la iglesia fue la valoración que hizo de la mujer como apóstol. ¿Sí? Que es bien interesante. Aquí lo veo que este libro, nunca lo había visto el libro completo. Yo leí solamente un extracto que me regalaron una vez aquí en este folletito. La mujer asociada al celo sacerdotal. Esto fue un escrito que él hace, según hay varias versiones por lo que leí, en términos de si él lo escribió para las Paulinas o no. Lo que parece ser que no lo escribió específicamente para las hermanas Paulinas, sino que lo escribió a nivel general, pero pues se lo daba, ¿verdad?, a las hermanas ya cuando existieron, entendiendo que él escribe como un hombre de su época, ¿verdad?, porque los profetas no es que van a ser un tipo de extraterrestres, ¿verdad? Los profetas miran unas cosas, hombres de su época, y tal vez el lenguaje, la manera en que él habla de la mujer en este texto, lo leemos hoy, y pues las mujeres no se van a sentir tan felices, ¿verdad?, porque no corresponde a la mentalidad que tenemos hoy sobre la mujer. Pero haciendo una lectura profunda dentro de todo esto, ¿qué es lo que Alberione está diciendo sobre la mujer? ¿Verdad? Y aquí él está planteando que, contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, la mujer tenía el deber, no solo el don, ¿verdad?, el deber de ser un apóstol tal cual lo era el sacerdote en la iglesia, al punto de que la mujer tenía que estar al lado del sacerdote, ¿ah?, como una colaboradora precisamente del celo del apostolado sacerdotal. Dicho en boricua, no es que las mujeres están para freír bacalao en el kiosco. Eso es una ayuda bonita, ¿verdad? Uno puede freír bacalao. El cura también podría irse a freír bacalao un ratito, ¿verdad? Yo conozco un sacristán que eso es lo único que hace en la actividad. Pero digo en chiste otra vez, ¿verdad? La mujer, decía el beato Alberione a principios del siglo XX, si está diciendo, tiene el deber, está llamada por Dios porque tiene las capacidades, tiene los dones para estar al lado del sacerdote haciendo un trabajo de igual. No es que la mujer tenga que ser sacerdote, pero el sacerdote haciendo lo suyo, la mujer lo suyo, pero los dos al lado, no ella atrás y él al frente. ¿Ah? Y aquí él va a decir algo que ahora sí va a realizar con el proyecto de las hijas de San Pablo, ¿verdad? Aquí en esta foto, ¿verdad?, lo vemos con la venerable maestra Tecla Merlo, ¿verdad? Su nombre de bautismo era Teresa.
Sí, Era Teresa. Ajá. Las grandes mujeres se llamaban Teresa. Eso. No sé cómo mi mamá se equivocó conmigo. Pero un poquito en la línea del pensamiento judío, que la fe se transmitía por la rama de la mujer. En la cultura judía era la mujer quien transmitía la fe. Así que si Alberión está convencido de que la fe es transmitida por la mujer tiene que estar a la altura de la fe para poder transmitirla bien. O sea que el educar a una mujer en la fe, en la doctrina, era mucho más importante que instruir a cualquier hombre, porque la fe incluso a los hombres iba a llegar a través de la mamá, de la mujer. Entonces la mujer era un instrumento valiosísimo para la iglesia, que no estaba siendo bien aprovechado y que todavía en muchos casos tampoco es bien aprovechado, porque muchas veces nosotras mismas las mujeres no nos preocupamos por conocer a fondo la fe y transmitimos muchas veces cualquier cosa, ¿no? Pero era tan importante para Alberione el que la mujer estuviese instruida, convencida y tuviese una fe sólida, como que el sacerdote estuviese bien instruido. Por eso era que, y de hecho, había cosas que el sacerdote, a pesar de que no supiera, la manera de transmitirla de la mujer era mucho más eficaz. Entonces es importante que la mujer estuviese muy asociada al celo sacerdotal, al servicio sacerdotal, para que el mensaje llegara, pues de seguro, no solo un tal vez, sino que de seguro llegara. Y algo que es todavía, digamos, más osado o más profético de parte de Alberione, es que él piensa que entre todas estas cosas, ¿verdad?, que la mujer como madre puede hacer, ¿verdad?, como esposa puede hacer, es lo que como apóstol puede hacer. Él dice, así pues, como el proyecto de él, hasta que van apareciendo los próximos medios de comunicación, ¿verdad?, como el cine, lo vemos así con las cámaras de televisión, la radio, etc. Él dice, las mujeres también pueden ser periodistas. Las mujeres pueden escribir, las mujeres pueden trabajar en las tipografías, las mujeres pueden correr una imprenta, las mujeres pueden irse por ahí a buscar suscripciones para que reciben Ser policía. de todo. O sea que la visión que está teniendo Alberione dentro de este proyecto que el Señor le ha puesto en el corazón es, así como los varones paulinos estamos haciendo esto, también hay unas mujeres que pueden hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y ahí es que entonces aparece, y esto es, ahorita les doy un pequeño resumen, bien resumido, de lo que ha sido la historia de el apostolado femenino en la iglesia. Porque lo que está planteando Alberione aquí, a principios del siglo XX, es romper con un paradigma que le pesó a nuestra querida iglesia por siglos. Porque la mujer no, en un periodo, ¿verdad?, porque las mujeres siempre lo han hecho, otra cosa es que lo hayan reconocido, ¿verdad? Ha habido un problema de parte de la parte masculina de la iglesia de pensar qué puede o qué no puede hacer la mujer en el apostolado eclesial, ¿verdad? Y Alberione aquí está rompiendo una vez más el paradigma, pensando de que la mujer puede en la iglesia pararse al lado del sacerdote, que fue la experiencia de él con Tecla, y trabajar exactamente en las mismas cosas que están haciendo unos y que están haciendo otras, ¿verdad? La vida de Tecla yo la encontré, si usted tiene computadora y busca en YouTube, hay una peliculita bien buena que yo me la vi anoche, sobre la vida de Tecla, de la fundadora de las Paulinas. Aquí hay varias fotos, ¿verdad? Están todas en blanco y negro porque son fotos de la época, ¿no? Como es una fundadora actual, vamos a decir, con el beato Alberione. Sí. Esta muchacha
Era una muchacha que se había dedicado a la costura y pues tenía tenía ese deseo de que no quedarse ella con lo que sabía y logra hacer como una escuela de costura para las muchachas en su pueblo. Un hermano de ella entró al seminario y fue al seminario donde Alberione era el director espiritual. Y Alberione, parece, esa parte no la leí, pero uno intuye que eso fue así, expresa el deseo que él tiene eso mismo, buscando suscripciones, que tengan un centro así como las librerías donde se pueda la gente venir a buscar material que puedan leer y que eso. Y entonces él la llama, habla con ella en la sacristía de la iglesia. Dice, mira, tú los papás, la mamá le dio permiso para quedarse 15 días a ver si le gustaba, ¿verdad? Allí con el padre, y ella en una de esas cartas dice, mira, yo llevo tanto, en los 15 días han pasado, pues ella nunca se fue, ¿no? Y de ahí, de esa experiencia, se van uniendo más mujeres, y es que entonces nace esta primera congregación femenina dentro de todo el árbol de la familia Paulina, que son las Hijas de San Pablo, que son nuestras hermanas aquí, ¿verdad? En 1915. Pero miren, que en 1915 hubiese un grupo de monjitas dedicadas a ser libreras, escritoras, periodistas, tipógrafas, teólogas. Eso rompió esquemas, ¿sí? Eso no se veía. ¿Por qué? Porque hasta la época las monjas a lo que se habían dedicado era o a la salud o a la educación. Y eso después, ahorita voy para hacer esa síntesis bien rápida, ¿verdad? Para que ustedes vean. Aquí la mayoría son féminas, ¿verdad? Yo creo que les va a gustar saber esto. La historia de cómo las mujeres se han ganado un espacio en el apostolado eclesial es de mucho dolor y mucha lucha, Pero se llegó a este punto en el que este grupo de mujeres logra este tipo, ¿verdad? Estamos hablando de 1915, este tipo de apostolado de llevar la palabra de Dios y ser predicadoras al igual que lo podían hacer los varones, ¿verdad? Predicadoras a través de los libros, de las impresiones, de los periodiquitos. Hay esta peliculita, busquen por YouTube, Tecla Merlo, y hay una peliculita bien buena, se ve como de los años 70, 80, pero bien buena sobre recreando la vida de ella. Y luego, después de las hermanas, las Hijas de San Pablo, se siguieron fundando, y aquí les voy a decir otro acto profético al leer los signos de los tiempos de Alberione, toda una familia que consta de 5 congregaciones religiosas, 5 institutos seculares y un grupo laical, ¿verdad? Están pues los varones, ¿verdad? Que es la Sociedad de San Pablo, los paulinos, las primeras que son las hijas de San Pablo. Después están las que siguen, son las de pías discípulas del Divino Maestro, que son la rama contemplativa. Sí, son como monjas contemplativas que apoyan la actividad pastoral en la calle de los varones y de las mujeres, ¿verdad? Mire, y esa es la misma estructura que tiene también los dominicos, lo que ideó Santo Domingo. Por eso yo digo que el Beato Alberione, esa vena dominica la tenía fuerte, ¿verdad? Después entonces aparecen las hermanas de Jesús Buen Pastor, hermanas de María Reina de los Apóstoles, y los institutos seculares, uno para varones, uno para mujeres,
uno para sacerdotes diocesanos que quieren seguir el carisma de la familia Paulina, y el de las familias, ¿no? Casados con hijos que están en un instituto secular, además de la Asociación de Cooperadores Paulinos. ¿Por qué les digo que este árbol que vemos aquí también es profético? Por lo siguiente, déjame ver si eso sí lo puse aquí. Esta forma de concebir la vida consagrada es una manera novedosa de concebirla, porque lo que yo he leído que había en el corazón de Alberione era no que fueran congregaciones religiosas distintas, sino que fuera una sola congregación religiosa en la que varones y mujeres pudiesen participar juntos de la misma misión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues que cuando se va a fundar una congregación religiosa, pues hay que responder a un derecho de la iglesia, ¿verdad? Y en aquel momento, el derecho de la iglesia no tenía un esquema, una estructura para poder aprobar un tipo de comunidad así, aunque ese era su deseo. No que fueran los varones acá y las mujeres acá, sino que fuera una sola comunidad en la que todos y todas pudiesen participar de la misma misión. Eso que sintió Alberione lo sintieron otros y otras en el siglo XX. Y no es hasta, para que ustedes vean cómo estas cosas, recuerdan que con lo de los medios de comunicación, ¿no? Alberione ya eso lo siente el 31 de diciembre del año 1900, y hasta en 1963 la iglesia no asume un documento, ¿verdad?, pontificio que dice, sí, los medios de comunicación tienen que usarse para la evangelización, así, ¿verdad? Pues no es hasta el 1983 que el Código de Derecho Canónico plantea que hay la posibilidad de que se aprueben, dice aquí, nuevas formas de vida consagrada. ¿Sí? Que las formas que existen hoy en día, como que de una congregación de varones, una congregación de mujeres, si hay laicos tienen que ser terciarios, que esa forma puede cambiar. Que se puede aprobar una congregación religiosa distinta, con una forma distinta, que eso es posible. Ese es el Canon 605, 1983. En 1992, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribe un documento para los religiosos, ¿verdad?, para toda la iglesia, pero especialmente hablando de los religiosos y las religiosas, que es el documento Vita Consecrata. Y en ese documento hay dos numerales que hablan de eso que había dicho el derecho en el 1983, de que la vida consagrada puede tener formas distintas. ¿Ok? En este numeral, que es el segundo que habla, el 62, aquí el Papa Juan Pablo II va a explicar cuál es la originalidad de estas nuevas formas de vida consagrada posibles. ¿Y qué va a decir? Que se trata de grupos compuestos de hombres y mujeres, lo que quería Alberione, clérigos y laicos, es decir, que usted como laico puede pertenecer a una comunidad religiosa junto con un sacerdote. Casados y célibes, es decir, que un casado puede ser parte de esa comunidad religiosa, inclusive haciendo votos y todo, junto con las monjas y con los sacerdotes. Esto es como para 3 charlas más. Lo estoy diciendo así, pues ya se nos acaba el tiempo, lo estoy diciendo muy brevemente. Por lo que se los traigo es, para que ustedes vean
ese deseo de Alberiones, que pues se concretizó en este árbol frondoso de muchos tipos de congregaciones religiosas que comparten un mismo carisma, el carisma de la familia Paulina, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios a través de los medios actuales de comunicación, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, divino maestro, camino, verdad y vida, inspirado por María, reina de los apóstoles, y siguiendo... Hoy en la fiesta. ¿Verdad? María, reina de los apóstoles, fíjate tú. Cayó, me lo regaló Alberión el día que era, ¿verdad? ¿Cómo? Eso que sintió Alberiones se plasma en un documento pontificio para poder aprobar comunidades que actualmente existen. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la única comunidad que corresponde a este esquema, no sé si ustedes han oído hablar de la comunidad misionera de Villarregia que está en Arecibo. Sí, ¿Lo has leído? ¿Ok? Ellos han sido fundados siguiendo esto, ¿sí? Es una comunidad de varones y mujeres. O sea, no es los varones aparte, las mujeres aparte, viven en casas aparte. Pero ellos son todos miembros de la misma comunidad religiosa. Ellos hacen los mismos votos y pueden tener un superior mujer que sea superior de los varones. Es indistinto, ¿verdad? Hay casados que son parte de esa comunidad y hacen votos como lo hacen las hermanas. Lo único que en el caso de los matrimonios hacen el voto de castidad matrimonial, ¿verdad? Y que pues viven en sus casas porque tienen la responsabilidad de sus hijos, ¿verdad? Pero tú ves las profesiones de ellos, se ponen todos y profesan todos lo mismo. No es que los terciarios hacen unas promesas por allá y las mujeres por otro, no. Todos juntos, como una sola comunidad. Y la iglesia va por ahí. Vuelvo y les digo, Alberione no es el único, ha habido mucho. Estaba Kiara Lubick con los focolares, ella también tiene una visión como esta, ¿verdad? Que en esta estructura. Pero fíjate tú, cómo este deseo de Alberione, tan temprano como 1914, 1915, hoy día es una posibilidad. Yo no sé si ahora las hermanas, porque ya eso está aprobado así, ¿verdad? Por la historia. Pero fíjense cómo él también es profeta que lee los signos de los tiempos y dice, no puede ser, los padres aparte, las hermanas aparte, los laicos, las familias aparte, somos todos iglesia, somos todos una sola familia, que de hecho es la visión eclesial del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Ver la iglesia de manera circular y no piramidal, ¿sí? No la iglesia como que hay unos arriba y unos abajo, sino ver la iglesia como un círculo en el que cada uno tiene su lugar. No es que es un revolú, no es que es una anarquía, es ver la iglesia jerárquica desde otra perspectiva, ¿verdad? Cada uno tiene su lugar y hace la misión que el Señor le pidió en colaboración con los otros. El sacerdote, la suya; el religioso, la suya; el laico, la laica, la suya. Pero todos, no es que uno es más importante que otro, sino que todos estamos trabajando juntos y viviendo el mismo ideal, el mismo espíritu de llevar el evangelio. Y eso lo pudo concretizar Alberione en su proyecto. Antes de terminar, muy rapidito, porque como se los mencioné, para que ustedes vean muy rápidamente, solo unas diapositivas, eso lo podemos dejar para otro día. ¿Dónde está? A ver si lo sabe. Que la querida Tecla, venerable maestra Tecla Merlo, es parte de un batallón de mujeres en la historia de la iglesia, ¿verdad? Que leyendo los signos de los tiempos quisieron responder, ¿verdad? Ya es la de la esquinita ya. Quisieron responder a lo que el Espíritu les estaba poniendo, ese deseo de evangelizar
a pesar de tantos escollos y tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? Fíjate tú que desde, si tú lees el Evangelio, de hecho, el nombre de Tecla, Alberione se lo pone ¿por qué? ¿Quién es Tecla? ¿Es verdad lo que está diciendo aquí el amigo? ¿Un apóstol de San Pablo, de una colaboradora. Una de las colaboradoras de San Pablo. El mismo San Pablo en sus cartas habla, sin dejarlo a que dijo Jesús de las mujeres que iban con él, Magdalena. De hecho, el Beato Alberione en el libro menciona, ¿verdad? Él va haciendo un catálogo de todas esas mujeres. ¿Ah? Para nosotros, otra vez, ¿verdad? Perdón. Para los dominicos, por ejemplo, es copatrona de la orden, así como Santo Domingo es patrón, es copatrona María Magdalena. Nosotros celebramos María Magdalena y tenemos conventos a Santa María Magdalena, y para nosotros es un icono. ¿Por qué? ¿Quién fue la primera predicadora de Cristo resucitado? ¡No fue ni Pedro! ¡No fue Juan! Magdalena. Magdalena fue la que le fue a llevar el anuncio. Y después el primer papa de la iglesia va a venir. ¿Ah? Pero la que le llevó el anuncio al primer papa de la iglesia es María. Exactamente, el apostolorum apostola. El apóstol de los apóstoles. Así es que la tradición recuerda a María Magdalena, y el Beato Alberione lo dice, tú sabes, estaban todas estas mujeres que desde el inicio, sin dejarlas que entonces Pablo va a mencionar en sus cartas, que eran, bueno, hasta diaconisas, eran reconocidos, era un tipo de ministerio. Los teólogos no están de acuerdo en si el tipo del ministerio de las diaconisas es exactamente el de los diáconos, ¿verdad? Pero sí se les llama, ellas tienen el título de diaconisas. Había un servicio pastoral que rendían las mujeres en las primeras comunidades cristianas que merecen el nombre de diácono, ¿verdad? De diaconisa. Entonces, ¿qué pasa? Que llegada la era medieval, por razones, ¿verdad? Hay un papa que se va a llamar, ahí está por ejemplo, la María Trifena, Trifosa, Pérside, todas esas son Priscila, la esposa de Áquila, Febe, etc. Están las vírgenes y mártires, ¿verdad? Las anacoretas. En todos los tiempos va a haber mujeres que se han dedicado al evangelio, pero va a haber entonces en la era medieval que el Papa Bonifacio en el 1200, esto otro día lo hacemos, ahí está, espérate, estoy tratando de... Va a escribir este Papa Bonifacio un documento que se va a llamar el documento, la entrada, 1298, finales del siglo XIII, va a escribir un documento que se llamará Periculoso, y ese documento después otros papas en la historia lo han citado, y es que él dice que las mujeres que quieran consagrarse a Cristo tienen que estar en clausura, que no pueden salir. Ahí vienen las carmelitas. No, pero eso es fundado antes, ¿verdad? Pero desde el principio hubo mujeres que iban a los monasterios porque era la única manera de ser monja, en un monasterio consagrada, pero que salían con los monjes a evangelizar. ¿Se acuerdan cuando les dije que Santo Domingo vio que había monjes que iban por un tiempo a evangelizar y volvían para atrás? Pues en la historia de la iglesia sabemos que en muchos monasterios había monasterios dúplices, que era el monasterio de las hermanas aquí, el de los varones acá, y que salían juntos a evangelizar. Ellas se encargaban de la catequesis de las mujeres y eso, y ellos pues los sacramentos, etcétera, ¿no? Eso se hizo en Alemania, se hizo en Inglaterra, ¿sí? Pero es lo que pasa, ¿verdad? Por los problemas que eso también suscitó, ¿verdad?
Pues el Papa dijo, no, está muy realenga. Así que para dentro encejadita. Pero ¿qué pasa? Que entonces, encejada, las mujeres, no, ¿verdad? Si la mujer siente esa vocación, ese llamado a dedicarse a la oración, perfecto. Pero ¿y si Dios le está llamando a irse por ahí, como hicieron esas primeras apóstolas al lado de los apóstoles? A todas esas mujeres, Febe, Tecla, con San Pablo, ¿qué pasa? ¿Ah? Entonces era hasta el siglo XVI que hay unas entonces mujeres que se atreven a decir, yo lo siento mucho por usted, Santo Padre, pero nosotras queremos hacer apostolado fuera. Una de esas va a ser Santa Ángela de Medici, ¿verdad? Que está reconocida en la historia de la Iglesia como la primera que funda una comunidad que no podían ser monjas, o sea, no podían ser religiosas con votos. ¿Por qué? Porque si ellas querían ser religiosas con votos, ¿qué tenían que hacer? Clausurarse eso. Olvídate tú de los votos. No vamos a hacer votos ninguno. ¿Ah? Vamos a vivirlos. ¿Ah? Y nos vamos a dedicar a acompañar a las niñas, a darles catequesis, a darles formación. Pero claro, no vamos a usar hábitos, no vamos a ponernos hábitos ninguno. Pero claro, eso fue una guerra, porque cuando empiezan a ver que están estas mujeres que parecen ser monjas haciendo apostolado, y las obligaron entonces a, mi querido Papa, también dominico, San Pío V, escribió la bula Circa Pastoralis, que lo que hacía era, tenemos que hacer lo que dijo Bonifacio, y las obliga a o disolverse o a hacerse monjas de clausura, porque era de la única manera, y está el don, San Pío V, ¿verdad? Pasó también con esta santa mujer, Mary Ward, una inglesa, esa que está ahí, que esa sí, esa la metieron hasta la cárcel. Porque la Inquisición la cogió de que ellas no podían, porque ya era lo mismo, queremos dedicarnos a la educación de las niñas, a que esas mujeres sean mujeres cristianas, a que lleven evangelio a sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. No, si van a ser monjas, tienen que ser en clausura. Disolvieron los colegios que ellas habían fundado, a ella la metieron hasta la cárcel y pues allí en la cárcel se enfermó. Esa la dicen mártir del apostolado femenino, pero fue la misma iglesia la que me metió caña, ¿verdad? Aquí está, Urbano VII. Esta fue otra, Santa Juana del Estonac. Esta Santa Juana Francisca de Chantal, que esa también las obligaron a hacerse las visitantinas, son la clausura de lo que ella comenzó como una obra de vida activa. Hasta que estaba María Luisa Medellín, tuvo una idea maravillosa con San Vicente de Paúl. Ellos se me parecen mucho al Berione con Tecla, ¿verdad? ¿Sabe que estaba ese refrán de eso? Era que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Queremos dedicarnos a trabajar por los pobres. El problema, ¿cuál es? Que hay que hacer votos. Pues no vamos a hacer ningún voto nada para siempre. Los vamos a renovar todos los años. Y así, ya no hay el problema, no nos tienen que meter en clausura, ¿verdad? Y a ellas sí lograron entonces hacerse un tipo de... Ahí es que empiezan las sociedades de vida apostólica, ¿verdad? Que usted le pregunta a las que están en auxilio mutuo, ¿verdad? ¿Ustedes son religiosas? No. Porque ellas en realidad no son vidas religiosas, ellas son sociedades de vida apostólica. Y ellas renuevan los votos todos los años. Prácticamente ponen a la caridad el año que viene, cuando cumple el año de los votos, se puede ir. Entonces su fidelidad está en que se queda. En que se queda y siguen renovando para siempre, ¿verdad? ¿Las de Schoenstatt son así? Las de Schoenstatt son un instituto secular. Un instituto secular que es otra cosa, pero eso ya va a aprobarse en el 1949, 45. Es que por fin Pío XII
va a probar otra manera de consagrarse que no es retirado del mundo, sino que es metido en el mundo. Y pues la familia Paulina tiene también institutos seculares, ¿verdad? De gente que no se van a vivir en conventos, se quedan en sus casas, trabajan en lo que sea por ahí, ¿verdad? Como cualquier hijo de vecino, pero tienen una consagración religiosa, hacen sus votos, tienen su espiritualidad, etc. Siempre solamente les quería poner estos ejemplos. Esta en Vicente de Paúl. Y hay una iglesia de Santa María de San María. Sí, aquí, sí. Solamente para que ustedes vieran cómo el Beato Alberiones y la venerable Maestra Tecla están en esa línea, ¿verdad?, de romper esquemas siendo proféticos, para que incluso también la mujer y la vida consagrada puedan responder a los signos de los tiempos, a las cosas que le pide hoy el mundo, ¿verdad? Mujeres consagradas a Dios que no están en un colegio dando clases, no están cuidando enfermos, están en una librería, fíjate tú, llevando la palabra a todo el que viene. A mí me encantaría verlas aquí en emisoras de radio, en televisión. El lunes pasado estuve en Estuviste. Pero eso en el mundo entero, ¿verdad? Las hermanas Paulinas están metidas en todo, ¿verdad? Como emisoras de radio, canal de televisión, porque de lo que, y ahora pues el mundo digital, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de eso, de llevar la palabra de salvación a través de los medios que el Señor ha puesto en la historia y que había que aprovecharlo. Así que un profeta que supo leer los signos de los tiempos, tanto él, Beato Alberiones, como Tecla. Así que yo creo que podemos aprender para ver cómo tú y yo vamos ahora a responder a los signos de los tiempos para llevar el Evangelio de las maneras que el Señor nos está poniendo ahora, ¿verdad? Bueno, las 12. ¡Wow! Ahí las hermanas tienen un montón de cositas de Beato Alberiones, así que si quieren seguir, vi uno que no tengo, así lo yo, para que pues sigamos, ¿verdad? Aprendiendo. Sí, claro. Sí, ya, yo, ¿verdad? Ahora si ustedes se quedan es porque ustedes quieren ocurrir todo. Esta cuestión